Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de la adivinación. Eh, Muchas veces sentimos que no es malo, ¿verdad? Pero ante los ojos del Creador, sí es malo. A Dios no le agrada que uno se vaya con las personas que adivinan. Dice en Levítico 19, 26, 31, no comeréis cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos ni agoreros, no cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba, no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo soy el Señor. No degradarás a tu hija, haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución, ni se llene de corrupción. Mis días de reposo guardaréis y tendréis mis estatutos y tendréis mi santuario, en reverencia. Yo soy el Señor. No os volváis a los medium, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Bueno, pues es que a veces andamos en búsqueda de algo, siempre de algo más, todos y todas. Y siempre se nos hace fácil. Y Dios nos perdone por eso. Se nos hace fácil porque andamos buscando ese tipo de personas y eso a Dios no le agrada. Y también dice Dios que no hay que mandar a prostituir a nuestras hijas para que no se corrompa la tierra. También dice el Señor que los hombres no se tienen que hacer los extremos redondos de la cabeza, o sea, con los cortes de cabello como de hongo, de esos circulares, ¿no? Y que dice que no deben de recortar los bordes de la barba tampoco los hombres, que se la deben de dejar tal como les nace. Bueno, eso es lo que Dios nos está hablando aquí en su palabra, y dice que tampoco nos tenemos que hacer sajaduras en nuestro cuerpo por un muerto, y tampoco nos tenemos que hacer tatuajes, porque dice, yo soy el Señor. Y ya ahorita ya todo mundo anda ya casi lleno de tatuajes. Dios santo, Dios nos perdone, porque no sé, siempre nos vamos por la corriente de este mundo, y desgraciadamente la corriente de este mundo pues no nos va a salvar. En Levítico 26, en cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Fíjense nada más qué palabras tan fuertes dice Dios. Dios nos perdone, de verdad Dios me perdone, porque a veces uno se desvía del camino. Cuando no tienes a alguien que te guíe, a veces te desvías del camino y empiezas a buscar a ese tipo de personas, a los espiritistas, a los medium, a los agoreros, a los adivinos, y Dios nos perdone. En Números 22:7, y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con él el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Bueno, pues a Dios no le agrada también que vayamos con las personas que leen la mano. En Números 23, a ver, número 23, ya estamos aquí. Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dará a Jacob y a Israel. Ved lo que ha hecho Dios. O sea, Dios nos va a pagar conforme a lo que nosotros hagamos. En Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o
hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos. Pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. O sea, Dios no nos lo permite. Porque dicen, Dios respeta el libre albedrío. Sí, Dios respeta el libre albedrío, pero cada acción tiene una reacción. A Dios no le agrada. Dios nos perdona de verdad porque somos tan desobedientes a su palabra. Y ahorita mucha gente ya se está yendo ya por la hechicería, por la brujería y todo ese tipo de adivinaciones y medium y todo eso. Dios nos perdone de veras porque somos carne y somos desobedientes. Ya muchas personas ya dicen que ya tienen hasta su religión de brujería, de los santeros, que es a lo que le dicen que es una religión. Y también se van por lo de la muerte, que le ponen hasta ofrendas también a los santeros, y a la muerte también les ponen ofrendas y todo eso. Eso a Dios no le agrada, mi gente linda. Tratemos de escuchar un poquito a Dios y leer su palabra, que aunque nos guste hacer ese tipo de cosas, mejor dejar de hacerlas, porque si no Dios nos va a castigar, y nos va a castigar a todos por uno. En 1 Samuel 28:7, entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Bueno, pues Saúl murió porque fue a buscar a esa mujer, y antes a ese tipo de personas las mataban. ¿Sí? Está en 1 Samuel, te invito a que lo leas completo. 1 Samuel, de verdad que del 28 completo, porque ahí está muy fuerte esa plática en la Biblia. Lo vas a encontrar en la Biblia. En 2 de Reyes 17:17, hicieron pasar por el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira, a enojarse. O sea, no es bueno provocar a Dios, que Dios nos perdone por eso. En Isaías 8:19, y cuando os digan consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid no. ¿Debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Bueno, pues tenemos a un Dios, hay que consultar a nuestro Dios, que es Jehová, Dios de los ejércitos, y tiene muchos nombres más, porque no hay dioses fuera de Dios, de Jehová Dios. En Isaías 19:3, entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos, confundiré sus planes y ellos acudirán a sus ídolos, a sus espíritus de los muertos, a los medium y a los espiritistas. Fíjense nada más. Fíjense, se los voy a volver a leer. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos y confundiré sus planes, dice el Señor. O sea, y ellos acudirán a los ídolos y a los espíritus y a los muertos y a los medium y a los espiritistas. Quiere decir que si nosotros no entendemos, Dios mismo va a apocar dentro de nosotros pues la fe. Y en Isaías 19 del 11 al 12, bueno, pues nos dice: no son más que necios, escúchenlo, no son más que necios los príncipes de Zoán. El consejo de los más sabios consejeros de Faraón se ha vuelto torpe. Como decís a Faraón: yo soy hijo de los sabios, hijo de los antiguos reyes. Pues bien, ¿dónde están tus sabios? Que ellos ahora te declaren y te hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado contra Egipto.
Bueno, pues sabemos que el faraón no dejaba ir a los esclavos y los retenía, ¿no? En Jeremías 10:2, así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, del camino de las naciones que no aprendamos, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, que no os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. O sea, que nosotros que no nos aterroricemos de todo lo que pase a veces en los cielos, aunque todas las naciones les tengan terror, dice el Señor, porque nosotros tenemos un Dios poderoso. En Jeremías 14:14, entonces el Señor me dijo: mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo los he enviado, yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones. Ellos os profetizan. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, a veces los pastores y los disque profetas, los líderes religiosos, dicen que Dios les habla y que les piden los diezmos de todo lo que traen en sus bolsillos para que les den, porque Dios les habló diciendo que obedezcan, o que ya ven que ahorita ya hay mucha pornografía y todo eso. Bueno, pues todo ese tipo de cosas. Hay muchos pastores que engañan a las hermanas, diciéndoles que se acuesten con ellos porque Dios les habló que se tenían que acostar con ellos, y ahí van las hermanas tontas porque no leen la palabra de Dios, porque no leen la Biblia, van y se entregan a los pastores. Y hay una situación ahorita, hoy en día, muy, muy vergonzosa, la verdad, con un pastor en los Estados Unidos que está preso por eso. Los invito a que reflexionemos, a que busquemos de Dios, a que leamos la Biblia para que esos pastores falsos no nos engañen, esos profetas falsos no nos engañen. Tenemos que buscar de Dios y leer la Biblia. Así los profetas falsos no van a venir y nos van a engañar, que es el Satanás. En Jeremías 27:9, vosotros pues no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Fíjense nada más. En Jeremías 29:8-9, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor, para que vean que cómo vienen el enemigo a engañar por medio de los pastores, de los líderes religiosos, haciéndoles creer a la gente que Dios les ha hablado, para que adivinen supuestamente, para que profeticen falsamente en el nombre de Dios. Hay muchos profetas falsos también. Hay unos brasileños que ya tienen hasta su iglesia. La verdad ahorita no tengo el nombre, no recuerdo cómo se llama, pero que hasta les venden tierra de Jerusalén, que les venden la Cruz Santa, que les venden unas como medallas y que no sé qué tanto. No, mi gente, no se crean. No se crean. Dios no anda vendiendo nada. Dios es único y verdadero, y Dios no anda vendiendo nada. Dios quiere nada más que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos convirtamos a Él, que seamos mejores personas cada día, para que Dios nos perdone por todo lo que hemos hecho en esta tierra, de verdad. Porque se va a venir el día de la ira del Señor, y si nosotros no obedecemos, de verdad que vamos a sufrir. Dios no lo permita. En Ezequiel 12:24, porque ya no habrá ninguna visión falsa, ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel, porque Dios la va a destruir. En Ezequiel 13, del 6-7, han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen: el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa?
cuando decís el Señor declara y yo no he hablado. O sea, fíjense nada más que aquí los profetas falsos dicen, declaro que el Señor me mandó, declaro que el Señor me dijo, declaro que el Señor me está mandando. O sea, no, 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 no. Dios dice que Dios no ha hablado, porque Dios ya no le habla al hombre desde hace muchísimos años. ¿Ok? Así audiblemente no. Dios habla solamente en el corazón. Pero Dios no habla ese tipo de cosas. Para adivinación, hechicerías, todo eso, no. Dios es santo. En Ezequiel 21, del 21 al 23, porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de los caminos, para emplear la adivinación, sacude las saetas, consulta los ídolos domésticos, observa el hígado en su mano derecha, vino a vaticinio Jerusalén, a colocar arietes, a llamar a la matanza, a alzar la voz en grito de guerra, a poner arietes contra las puertas, a levantar terraplenes, a edificar muro de asidio, pero fue para los judíos como vaticinio falso a sus ojos, pues habían hecho juramentos solemnes, pero él les hará recordar su iniquidad y serán apresados. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Bueno, pues que tenemos que tener cuidado, que no hay que creernos de la gente que está hablando mentira para que uno crea. Tenemos que creer solamente en el Dios altísimo, poderoso y sublime, el único que tiene todo el poder absoluto. Y démosle la dirección de nuestras vidas a Dios por medio de Jesús, para que Dios nos dé esa dirección que necesitamos todo ser humano, porque de verdad que sin ayuda de Dios no podemos hacer nada. Cuando remamos contra corriente en el río, cuando trae la corriente, bueno, si remamos en contra no podemos avanzar, y con Dios todo fluye. Hagan de cuenta que vamos como va la corriente, pero agarrados de la mano de Dios, porque solamente Dios es el único que nos puede guiar. Yo les recomiendo que si ustedes están últimamente en las redes sociales buscando el espiritismo, buscando los medium, aunque les guste, mejor aléjense, porque Dios nos está hablando en su palabra que a Él no le gusta. Yo les voy a ser sincera, yo últimamente me había estado enfocando en ese tipo de cosas, y me llamaba muchísimo la atención. Y hasta yo descargaba libros y todo ese tipo de cosas. Pero Dios me habló en su palabra diciéndome que no está bien, que aunque a mí me guste, aunque yo me sienta cómoda con eso, a Él no le agrada. Y por eso yo me empecé a alejar, y yo estaba en las redes sociales hasta inscrita. Bueno, pues me desinscribí, como se dice. Ya mejor me alejé de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios me habló en su palabra, en la Biblia, que a Él no le agrada. Y de un momento a otro me alejé. Aunque sentía yo la necesidad y los deseos de verdad carnales bastante de acercarme a ese tipo de cosas, mejor me alejé, porque yo quiero y yo prefiero la vida eterna de Dios. Pero para eso me la tengo que ganar. Tengo que sacrificar varios gustos de esta carne. Tengo que alejarme, aunque a mí me guste, aunque a mí me agrade, aunque yo me sienta cómoda con lo que estoy haciendo a los ojos de Dios, que no está bien. Bueno, pues tengo que alejarme. De verdad te va a costar mucho trabajo, cuesta mucho trabajo, se los digo en lo personal, cuesta mucho trabajo, pero si nosotros le damos la dirección de nuestras vidas a Dios por medio de Jesús, Dios lo puede hacer por nosotros, porque dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Dios, porque Cristo Jesús me fortalece. O sea, tenemos también que buscar ayuda. Hagan de cuenta que es como una adicción. ¿Qué es lo que pasa con un adicto? Le digas lo que le digas, él no va a entender, o ella no va a entender. Aunque tú quieras a esa persona adicta, la ayudes y la fortalezcas con buenas palabras, diciéndole, mira, es que eso te está matando, eso te está haciendo daño,
Y cuando nosotros nos aferramos a algo, hagan de cuenta que es como una adicción, ¿sí? Realmente eso es como una adicción. Cuando nosotros nos estamos desviando de la palabra de Dios, es como una adicción. ¿Por qué? Porque cada vez nos adentramos más a algo que a Dios no le agrada. Aunque a nuestro cuerpo le agrade, a nosotros le queremos dar gusto a la carne y eso no es correcto. Que la carne no nos gobierne, mi gente linda. Cuesta muchísimo trabajo de verdad hacer cambios personales, hacer cambios en tu carne. Pero de verdad que si nosotros sujetamos esta carne, vamos a poder sujetarlo todo. Vamos a poder avanzar grandemente. Y yo le doy la dirección a Dios por medio de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sola no puedo remar contra corriente, pero me voy a agarrar de la mano de Dios por medio de Jesucristo, y de verdad todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que decirlo así, y tenemos que alejarnos de lo que nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos alejamos de lo que nos está haciendo daño, desgraciadamente vamos a salir perjudicados. ¿Por qué? Porque tarde que temprano Dios nos va a castigar. En Ezequiel 22-28, y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentira, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Vean nada más. Les digo que hay muchas iglesias, o sea, muchos templos a donde los pastores les dicen, ay, es que yo profetizo que Dios me habló y que me dijo esto y que me dijo lo otro, y les venden monedas y les venden medallas y les venden cruces que según de Jerusalén, y les venden tierra de Jerusalén y muchísimas cosas así. Mi gente linda, no se crean. No se crean de verdad, porque luego dicen, ay, es que la tierra esta es de Jerusalén donde anduvo Jesús y esto les va a dar suerte y que van a ver, que van a traer prosperidad a su hogar y que cómprenme esta medalla, cómprenme esta cruz de Jerusalén, que van a ver que les va a cambiar la vida. Ustedes no crean nada de eso, porque vinieron falsos profetas a engañar a toda la gente. Y esos falsos profetas, ¿quiénes son? Los demonios enviados por Satanás. Tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos de verdad, se los digo, tenemos que poner muchísima atención, porque ese ya es un foco rojo que nos está prendiendo. ¿Para qué? Para que nosotros nos alejemos de ese tipo de personas y de ese tipo de charlas, de conversaciones que no nos hacen ningún bien. ¿Qué pasa con un drogadicto cuando se está limpiando, cuando está tomando rehabilitación y tú le invitas el vicio? Pues va a volver a recaer. Si a ustedes les gusta el espiritismo, hechicería y todo eso, y si ustedes siguen escuchando y siguen viendo, obviamente que su carne se va a adentrar más y más y más a eso, y van a llegar a hacerle daño a alguien. Y ese es un vicio que nadie se los va a poder quitar, como la droga. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando alguien cae en la droga, ya no puede salir nunca más. Tenemos que tener cuidado, aunque digamos, yo sí puedo dejar la droga, yo sí puedo dejar los vicios. Mentira, no se pueden dejar, porque la carne tiene deseos tremendamente fuertes y grandes y que nosotros no podemos controlar. Que Dios Todopoderoso nos limpie de todo vicio, ya sea de drogadicción, de alcohol, de los chismes, de brujería, hechicería, medium, espiritismo, de leer las cartas, de todo ese tipo de cosas, de agoreros. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Aunque tu cuerpo le guste, tenemos que agradar a Dios, porque Él es el que nos va a dar la vida eterna. Tenemos que esforzarnos personalmente, y vas a sentir de verdad que no puedes, pero si te agarras de la mano de Cristo, yo me agarro de la mano de Cristo, yo sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Así tenemos que decirlo siempre, porque a veces nuestros deseos son más fuertes que nuestras propias decisiones, y tenemos que ser fuertes en la palabra de Dios. Te invito a que leas la Biblia, de verdad, Dios ahí te va a hablar en su palabra. Continuamos en Ezequiel. A ver, creo que sí, ya lo habíamos leído, en Ezequiel 22-28, y sus profetas, no, este no lo hemos leído. Y sus profetas lo han recubierto con cal. No, sí, viendo visiones falsas y adivinándoles mentira, diciendo, así dice el Señor, y Dios, cuando el Señor no ha hablado. Bueno, ese ya lo habíamos leído. En Daniel 2:2, mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños
Vinieron pues y se presentaron ante el rey. En Daniel 2:10, los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, pues que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. En Miqueas 3, del 6 al 7, por tanto, para vosotros será noche sin visión y obscuridad, sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se obscurecerá el día sobre ellos. Los vivientes serán avergonzados y confundidos, los adivinos, todos ellos se cubrirán la boca, porque no hay respuesta de Dios. Fíjense nada más. Cuando todo ese tipo de gente le pide a Dios, bueno, pues no van a ser escuchados por Dios. Hay que tener mucho cuidado, de verdad, hay que tener mucho cuidado dónde nos estamos metiendo, qué es lo que estamos escuchando. Tenemos que adiestrar nuestros oídos para no escuchar cosas que no agradan a Dios, que no convienen. En Zacarías 10:2, porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto el pueblo vaya como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Fíjense, aquí dice que se los voy a explicar un poquito a lo que el Espíritu Santo me dé a entender. Bueno, pues aquí dice que, que los adivinos, según ellos, cuando tú los vas y los consultas, ven visiones mentirosas y te engañan, te cuentan disque sueños falsos, pero tú ahí los estás creyendo. En vano dan consuelo a la gente que lo necesita. Por tanto, bueno, pues el pueblo venga como ovejas. Dice que estamos como ovejas, que no tenemos pastor. Eso es lo que está diciendo. Estamos afligidos a veces cuando tenemos problemas, cuando se muere un ser querido, o cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos problemas con la familia. Bueno, estamos como ovejas descarriadas, que no tenemos pastor, y por eso andamos buscando a brujos, hechiceros, medios espiritistas, agoreros y todo este tipo de cosas. Y muchas personas que adoran a la muerte, a San Judas Tadeo, a la Virgen María, todo ese tipo de adoraciones a Dios no le agrada, porque solamente Él es Dios, y dice en su palabra que no hay Dios fuera de Él. En Miqueas, ya estamos terminando, es el antepenúltimo, en Miqueas 3:5, y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Les voy a explicar un poquito en este. Dice aquí que y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros. Bueno, pues Dios nos va a castigar. ¿Por qué nos va a castigar? Porque no estamos obedeciendo. Y dice que Dios viene veloz contra los adúlteros, contra los que juran en falso, porque a veces hay unas personas que les hacen chismes y dicen: te lo juro que lo vi, te lo juro que lo hizo. O sea, no, porque Dios viene veloz para castigar, y en contra los que oprimen al jornalero en su salario. Bueno, dice que también para las personas que tienen personas para trabajar y que las oprimen en su salario, bueno, pues dice Dios que viene también pronto. Y el que oprime a la viuda y al huérfano y al extranjero también. ¿Por qué dice esto Dios? Bueno, pues también para todos esos líderes religiosos, para todos esos pastores que se quedan todo el diezmo de toda la gente fiel. Bueno, el diezmo no es para llenarle los bolsillos a los pastores, para empezar, el número 1. Segundo, ellos no hacen lo que dice la palabra de Dios. El diezmo es para darle de comer a la viuda, al huérfano, al extranjero y a los levitas.
y no lo están haciendo. Bueno, pues dice que andamos todos descarriados, que andamos como ovejas descarriadas. Y Dios viene presto, ¿eh? Dios viene veloz para castigarnos. El último, Hechos 16:16, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Bueno, pues aquí la gente agarraba a esa muchacha que tenía un espíritu maligno de adivinación. Por eso no es bueno, porque toda la persona que tiene adivinación tiene al enemigo, a los demonios. Hay que tener mucho cuidado a dónde nos vamos a meter y qué es lo que estamos escuchando. Dios me los bendiga grandemente, porque ya se escucha ruido por ahí a los alrededores. Compartan la charla si les ha gustado. Y recuerden, digan no a los medios, no a los espiritistas, no a los agoreros y no a los hechiceros, a los brujos, ni nada de eso. Porque Dios quiere que nos limpiemos, limpien sus carnes, limpiemos nuestra carne. Yo estoy limpiando mi carne por medio de Jesucristo y te invito a que leas la Biblia, porque Dios ahí te va a hablar en su palabra. Dios te bendiga grandemente. Y esperemos la vida eterna de Dios, pero tratando de ser obedientes a Dios.